Hasta ahora, hemos creado pruebas usando Playwright con Python. Las escribimos en Gherkin y hemos codificado los steps, es decir, lo que hace el robot al interactuar con los elementos de la web. Y de momento va bien porque es una prueba relativamente corta con pasos ya establecidos. Pero, ¿qué ocurre si surgen más funcionalidades y tenemos que ir agregando cada vez más código que hace diferentes funciones? Entonces nuestro archivo Python se va haciendo más extenso y por ende menos mantenible, si se quiere usar la palabra. ¿Y cómo arreglamos esto? Básicamente ahí es donde entran los patrones de diseño y en este caso el patrón PageObjectModel. ¿Qué es PageObjectModel o POM? Bueno, es un patrón de diseño estructural. Esto en cristiano significa que es un patrón de diseño, es decir, una solución o una forma de poner el código en el proyecto para resolver un problema en concreto. Y es estructural porque se centra en resolver los problemas vinculados a la organización del código. No es que usar PageObjectModel hace que el código se ejecute más rápido, sino que es una ayuda para tener el código mejor organizado. Ojo que existen muchos patrones de diseño, incluso entre los orientados a las pruebas automatizadas, pero en nuestro caso utilizamos PageObjectModel porque es uno de los más extendidos, antiguos y estandarizados. Ok, entonces ¿cómo funciona POM o PageObjectModel? Bueno, antes de abordar cómo funciona, debo decir que los patrones de diseño no son recetas únicas, es decir, por más que tenga algunas recomendaciones al final o algunos lineamientos, cada equipo lo usa de la forma que mejor le convenga y eso no está mal. En este caso, voy a explicarlo de la siguiente forma. Como mencioné, el POM se centra en cómo organizar el código que tenemos y por lo general el código de las pruebas automatizadas suele tener estos ingredientes. Los localizadores, que son la forma en cómo se accede a los elementos de la página, es decir, cómo encontrar un botón, en los campos de texto, checkbox, etc. Luego tenemos las interacciones web, que vendrían a ser todas las cosas que se hacen en la página como clics, escribir, marcar los checks, etc. Luego también tenemos la parte de la lógica del negocio. Esto corresponde con las clases y métodos para procesar datos, como las funciones calcular edad, evaluar acceso correcto, calcular interés, etc. Y claro, también tenemos las entidades, que vendrían a ser representaciones de elementos del negocio, como la típica clase persona, niveles de acceso, tienda, facturas, boletas, etc. Ahora, ¿cuál es la propuesta de PageObjectModel que quiero mostrarles? Básicamente vamos a separar los elementos de esta forma. En el page pondremos las interacciones con los elementos por cada página. En el object las ubicaciones de los selectores por cada página. Y en el model incluimos la lógica de negocio y las demás clases. Ahora. Esta es la distribución definitiva, la 3.0, obvio que no, pero es la que he visto aplicarse en varios equipos de automatización, así que ahora vamos a poder acomodar nuestro código con más sentido. Ok, pero ¿cómo encaja el POM con Gherkin? Si ahora puede que te estés preguntando, ¿cómo incluyo los features en POM? ¿Y en qué parte del POM pongo los steps? Si estos incluyen partes que corresponden al page, al object y al model. Si este es cierto, pues gracias, porque significa que me estás entendiendo por completo, así que bien. Y la respuesta es simple y elegante. Creamos una carpeta llamada Features. Dentro de ella van a estar los features de Gherkin y los steps, siendo los steps los que van a llamar al código del POM usando instancias de clase. Ahora, ¿cómo se van a llamar a los métodos del POM desde el step? Bueno, lo que vamos a hacer en palabras técnicas se llama instancia de clase. ¿Qué es esto?
Es un concepto propio de la programación orientada a objetos, pero en palabras simples, creamos un objeto el cual hace referencia o representa a los elementos y métodos o funciones de una clase y luego usamos este objeto referencia para, desde otro archivo de código, en nuestro caso el archivo steps, usar el objeto referencia y los elementos que tiene dentro. Es una forma práctica de reutilizar código que ya escribimos porque lo podemos llamar todas las veces que querramos a través de un objeto, que es la instancia. Por ejemplo, estamos en el step del feature del login y queremos autenticarnos para ingresar. Entonces, desde el step llamamos a la clase que hace referencia a la página login. Luego, en la clase página login tenemos un método llamado loguearse y acceder. Este método internamente llama a la clase objeto login, el cual tiene el código del localizador para poder acceder a los campos de texto. Entonces, va del step al page y luego al object. ¿Y cuándo se usa el model? Bueno, supongamos que antes de dar clic en el botón de acceder tenemos que validar que el nombre del usuario tiene 10 caracteres de largo. Entonces, desde el step llamamos al page para que ingrese las credenciales y luego desde el page llamamos a la clase model para ejecutar un método llamado validar usuario correcto. Este método devuelve un resultado true o false y ya con eso el flujo puede seguir. O como en este caso, se usa un objeto de la clase model como parámetro para una función desde el page. Y así que ahora ya entiendes más o menos cómo funcionará el patrón PageObjectModel con el resto de las herramientas. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya que tienes una idea clara de lo que vamos a hacer para pasar del código puro a una organización PageObjectModel, podemos llegar a la fase final, donde vamos a implementar todo lo aprendido en un par de pruebas completas. Así que si te gusta, ya sabes lo que debes hacer y nos vemos allá.